Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos a 1 de enero del año 2024, es el primer día de este calendario satánico romano católico, el llamado calendario gregoriano, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero calendario bíblico establecido por Dios, en el cual el año comienza en primavera, no en diciembre, no en enero, no el 1 de enero, sino que comienza en primavera, en el llamado mes de Nisan en la Biblia. Ese es el verdadero calendario bíblico que creemos los verdaderos cristianos, es decir, que el verdadero calendario no comienza el 1 de enero, es un calendario inventado por Roma, establecido por Roma, luego pasó a la Iglesia Católica Romana, y es en el cual pues el mundo occidental está viviendo. Y repito, el verdadero calendario bíblico comienza en el mes de Nisan, que es en primavera. Abril, mayo es cuando comienza. Bueno, pues en este primer día del calendario gregoriano romano vamos a comenzar este nuevo año refutando una de las grandes mentiras y doctrinas de demonios enseñada por la Iglesia Católica Romana, que como sabemos es la iglesia de Satanás en la tierra, es la iglesia del diablo en la tierra. Entonces es sobre el asunto de María, si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Como vamos a ver ahora, este cura enviado por Satanás, el cura hijo de la gran ramera de Roma, que se llama Luis Toro, enseña en este patético y satánico vídeo que María no tuvo hijos, solamente tuvo uno, que es Jesús. Que María, aunque estaba casada con José, porque eran un matrimonio, estaban casados, entonces, según estos hijos del diablo, como Luis Toro, enseñan que María pues le dijo a José, mira, aunque estamos casados, y Dios dijo claramente, creced y multiplicaos y llenad la tierra, pero no me vas a tocar. Yo voy a permanecer virgen siempre hasta que me muera, y aunque tú eres mi esposo, no se te ocurra tocarme. Eso es lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos, sobre María. Que María pues le dijo a José eso, que solamente sería una especie de vigilante de seguridad, su guardián, pero que no se le ocurriera tocarla porque aunque estuvieran casados, porque eran un matrimonio, estaban casados, como vamos a ver en este vídeo, pero que no se le ocurriera a José tocarla, que ella iba decidido permanecer siempre virgen hasta que se muera. Esa es la enseñanza oficial de esta iglesia satánica, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Aquí a la derecha pueden ver un libro que escribí el 23 de noviembre del año 2016, titulado Toda la verdad sobre María. En la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace para que puedan leer este importantísimo documento sobre María. También lo tienen en audio, pinchando en este enlace. El siguiente audiolibro se titula La verdad sobre María. Y también lo tienen en formato de libro electrónico PDF. Pinchan aquí, aquí lo tienen en formato de libro electrónico, por si lo quieren imprimir. Y aquí tienen un debate que tuve en el año 2016 con una persona llamado Henry James, el cual hizo el papel de un cura famoso, también un hijo de la gran ramera de Roma, llamado Flaviano, el cura Flaviano Valente, Flaviano Amatuli Valente, y él hizo el papel dando los argumentos católicos que dan los católicos. Él hizo el papel del cura católico. Y aquí tienen el índice del libro. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica, de esta gran ramera de Roma? Pues que decidió permanecer María siempre virgen, sin que jamás José, su esposo, porque era su esposo, tuviera relaciones sexuales con María. Eso es lo que le vino a decir María a José. No se te ocurra tocarme, tú eres mi esposo, tú serás solamente el vigilante, nada más de seguridad, un segurata, pero no se te ocurra ponerme un dedo, ni tocarme, porque he decidido permanecer virgen hasta que me muera. Esa es la estúpida enseñanza satánica enseñada por estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, como el cura enviado de Satanás, llamado Luis Toro, y que vamos a refutar, por supuesto, en este vídeo. Esto es como si, por ejemplo,
Eva le hubiera dicho a Adán, mira, aunque Dios nos ha dicho creced y multiplicaos y llenad la tierra, pero yo, Eva, he decidido permanecer siempre virgen, así que Adán, no se te ocurra tocarme, lo que haya dicho Dios sobre creced y multiplicaos y llenad la tierra me importa un rábano, yo no voy a hacer caso a Dios, tú no se te ocurra tocarme. Bueno, pues algo muy parecido, algo semejante, es lo que según los católicos, estos hijos del diablo, María le dijo a José, ¿de acuerdo? Evidentemente María era virgen cuando concibió a Jesús, esto lo dice el Evangelio, cuando lo concibió en su seno, esto lo podemos leer en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, aquí lo tenemos, en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, etcétera, etcétera. El hecho de que María fuera virgen en el momento de la concepción sobrenatural de Jesús, pues eso de ninguna manera significa que María permaneciera siempre virgen, hasta el día de su muerte. Eso es una aberración y una estúpida y diabólica doctrina satánica, enseñada por los apóstatas de la fe. Los católicos que enseñan que María siempre fue virgen porque ella era virgen cuando concibió a Jesús en su seno, están diciendo algo tan demencial y anticristiano que es absolutamente diabólico. Falso. María, como esposa de José que era, pues tuvo más hijos e hijas después del nacimiento de Jesús, como vamos a ver claramente en algunos pasajes del Evangelio. Esto lo voy a demostrar. Que un matrimonio tenga hijos, pues es lo más bíblico, lo más natural de todo. Lo que sería absolutamente absurdo y antibíblico y demencial es que José y María, estando casados, como lo estaban, jamás hubieran tenido relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Observe, fíjese bien, esto lo explico claramente aquí en el documento que escribí, que el Evangelio dice bien clarito que María estaba desposada con Jesús, con José, perdón, estaba desposada con José antes que se juntasen. Es decir, antes que tuvieran la unión sexual. Esto lo podemos leer claramente en Mateo 1:18, ahora voy a leer el pasaje, y que destroza completamente la doctrina satánica perversa enseñada por esta religión diabólica, que es la Iglesia Católica Romana, sobre la perpetua virginidad de María. Abran sus Biblias, da igual la versión que sea, en Mateo capítulo 1, verso 18. Lo vamos a leer. Aquí tenemos el pasaje bíblico, lo he subrayado. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, estaban desposados, estaban casados, antes que se juntasen, repito, a ver si lo entienden usted, católicos, antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran la unión sexual, se halló que María había concebido del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios. Antes que se juntasen, ¿qué está diciendo aquí Mateo? Que ellos se juntaron, tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Tuvieron, como cualquier matrimonio normal, relaciones sexuales. Aquí lo dice. Antes que se juntasen. Lo dice en su propia Biblia, en las versiones católicas, versiones protestantes, en todas las Biblias. Antes de que José se acostara con María, con lo cual se está diciendo bien clarito el pasaje que José sí que tuvo relaciones sexuales con su esposa María, después, evidentemente después del nacimiento de Jesús. Con lo cual, pues queda totalmente destrozada la doctrina de demonios, ya desde su base, enseñada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, de que María permaneció siempre virgen hasta que se muriera. Es totalmente falso, porque el evangelista Mateo dijo bien clarito que antes de que se juntasen sexualmente en la cama, antes de que tuvieran coito, antes de que tuvieran relaciones sexuales, José y María, se halló que María había concebido del poder de Dios, que eso es el Espíritu Santo, no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Altísimo, dice el Evangelio, es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios. Para la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, esa consumación sexual matrimonial entre José y María, pues dicen que nunca existió, que era, pues que eso lo consideran un pecado. Un pecado
que un matrimonio como eran José y María tuvieran relaciones sexuales y tuvieran más hijos. Lo consideran pecaminoso estos descerebrados hijos del diablo e hijos de la gran ramera de Roma, que son estos millones de falsos cristianos católicos, seguidores de este engendro de Satanás, de este enviado de Satanás, que es el cura católico Luis Toro. Y que vamos a comenzar a escuchar y a ir refutando una por una las mentiras, las doctrinas de demonios enseñadas por este hijo del diablo. Voy a acelerar un poquito el vídeo del cura de este hijo del diablo, pues para que no se haga extremadamente aburrido y no se haga este vídeo tampoco muy largo. Así que lo voy a acelerar un poquito y le voy a ir respondiendo a todas las mentiras y doctrinas de demonios que va a ir diciendo. Por cierto, fíjense bien el título que el cura hijo del diablo de Luis Toro puso en este vídeo, en este asqueroso y patético vídeo. Mire lo que puso. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante padre Luis Toro. ¿Han escuchado bien lo que dice este hijo del diablo? María tuvo más hijos, dice el pastor protestante padre Luis Toro. Pero si este hijo del diablo, este cura católico, no es ningún pastor protestante. O sea, hace falta estar subnormal, enfermo mental, para poner este título en un vídeo hecho por este cura, por este enviado de Satanás llamado Luis Toro. Porque este hijo del diablo ni es un pastor protestante, ni enseña tampoco que María tuvo más hijos, al contrario. Es un cura católico, un embustero, que fíjese el tipo de títulos que pone en sus vídeos. Títulos que son mentira, que son falsos. Porque es que lo dice bien clarito. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante padre Luis Toro. O sea, ¿se dan cuenta hasta qué grado de enfermedad mental, de desquiciamiento mental, de subnormalidad en el cual han caído estos falsos cristianos como el cura Luis Toro? De llamarse a sí mismo pastor protestante y decir que él enseña que María tuvo más hijos cuando es absolutamente todo lo contrario. Ni es este hijo de Satanás un pastor protestante, ni tampoco los católicos enseñan que María tuvo más hijos, al contrario. Enseñan que María solo tuvo un hijo con José, que era Jesús. Y luego dicen ellos que María decidió permanecer virgencita ya hasta el día de su muerte, para siempre, dejándole al pobre José, a su esposo José, en abstinencia total. Esa es la espantosa doctrina de demonios enseñada por esta iglesia satánica, que es la Iglesia Católica Romana. Así que vamos a comenzar escuchando a este hijo del diablo y analizando lo que dice la luz de las Sagradas Escrituras para ir tapando su bocaza mentirosa. Recuerden, lo he acelerado un poco para que no se haga el vídeo extremadamente largo. Comenzamos. Bien. Como pueden ver, las focas descerebradas católicas le aplauden a este payaso porque es un auténtico payaso, además de ser un enfermo mental. Todas las foquitas católicas le aplauden a este mamarracho, para que vean hasta qué grado de subnormalidad puede caer un católico, un falso cristiano católico. Seguimos. Mire cómo yo le tapo la boca a los protestantes. Pongan cuidado. San Mateo capítulo... Mire cómo yo le tapo la boca a los protestantes. Fíjense. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Bueno, ustedes ya lo leyeron ahorita. Los Reyes Magos llegan a visitar a Jesús y lo encuentran con su madre. En el versículo 13, presten atención, en el versículo 13 dice que Herodes quería matar al niño porque le contaron que era el rey y Herodes lo quiere matar. Y ustedes van a ver que solamente tenía un hijo cuando se fueron de Egipto. Este tío es un normal. El Luis Toro está enfermo de la cabeza. Vamos a ir al pasaje de Mateo 2:13. Pues claro, que Herodes quería matar a Jesús. Y dice este es un normal. No, eso demuestra que María solo tuvo un hijo, que no tuvo más. Pero si ahí solo se habla de Jesús. Jesús fue el primero en nacer, soplagaitas. No se mencionan el resto de hermanos de Jesús, de hijos de María, por la sencilla razón de que todavía no habían nacido. Subnormal. No habían nacido. Por eso Herodes quería matar solamente a Jesús, porque el resto de hermanos de Jesús, hermanos carnales, todavía no habían nacido. Así de simple. Vamos al pasaje que este mamarracho ha leído para tapar su bocaza mentirosa. Vámonos
a Hechos capítulo 2. Perdón, a Mateo capítulo 2, texto que ha citado este pobre soplagaita, porque además es un descerebrado. Y fíjense el argumento tan estúpido, tan satánico que ha dado este pobre idiota. Miren. Bueno, fíjense, estamos aquí en Mateo capítulo 2. Voy a leer el verso 16, a partir del 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Dice el cura Luis Toro, este hijo del diablo, que el texto dice que Jesús tenía 2 años de edad. Eso es mentira. Eso no es lo que dice el pasaje bíblico. Soplagaitas. Enfermo. ¿Dónde dice aquí que Jesús tenía 2 años? Dice que el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Ahí no dice que Jesús tenía 2 añitos. No lo dice mamarracho, embustero, analfabeto, que usted no sabe ni leer la Biblia, idiota. Mandó matar a los niños menores de 2 años. No dice por ninguna parte que Jesús tuviera 2 años. Dice, mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Todavía no habían nacido el resto de hijos que tuvo María con su esposo José. Solo se habla de Jesús porque fue el primero en nacer, mamarracho, soplagaitas, el primero en nacer. Por eso es que solo se habla del nacimiento de Jesús, es lógico. No se menciona todavía el resto de hijos que tuvo María con su esposo José, como vamos a ver después. Y va este idiota y dice: no, ahí dice el texto que Jesús tenía 2 años de edad. No, mentiroso, analfabeto, dice que mandó matar a los niños menores de 2 años. No dice por ninguna parte que Jesús tuviera 2 añitos, cuando los magos de Oriente fueron a ver y a postrarse con reverencia ante el Mesías, el hijo de David que había nacido. Y como era el rey de los judíos, pues lógicamente con reverencia se postraron ante él. No para adorarle, evidentemente, sino como señal de sumisión, para postrarse con reverencia. La palabra griega que ahí aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia. Y no dice por ninguna parte que Jesús tuviera 2 añitos. Eso es mentira, payaso. Que usted es un payaso y un embustero patológico que va a ir derechito al lago de fuego, y no solamente usted, sino todos los mamarrachos y focas que le aplauden, todos estos falsos cristianos católicos, que se han dejado engañar por usted. ¿Dónde dice el pasaje que Jesús tuviera 2 añitos? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Dice simplemente que ordenó matar Herodes a todos los niños de Belén menores de 2 años. Menores de 2 años. Ahí no dice que Jesús tuviera 2 años. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Y cuando tenía 2 años, ustedes van a ver que todavía no tenían más hijos. Y cuando tenía 2 años Jesús, ¿pero dónde dice soplagaitas que Jesús tuviera 2 años cuando Herodes mandó matar a los niños de Belén? Dice que mandó matar a los niños menores de 2 años, idiota. El pasaje no dice que Jesús tuviera 2 añitos. Analfabeto, que usted es un auténtico analfabeto integral, que ni sabe la Biblia, ni conoce la Biblia, ni la entiende, sino que la lee y la retuerce para su propia condenación, para su propia perdición. Ahí no habla por ninguna parte, no dice que Jesús tuviera 2 añitos, para nada. Solo se habla de Jesús por la sencilla razón de que fue el primogénito de María, el primer niño, el primer bebé que tuvo María, y luego, como estaba casada con José, con su esposo José, pues tuvieron muchos más niños y niñas, tanto varones como hembras, como vamos a ver seguidamente. Eso que dicen estos falsos cristianos católicos,
de que María decidió permanecer siempre virgen y que le dijo a su esposo José, mira, no me toques porque he decidido permanecer siempre virgen. Eso es una de las mayores patrañas y doctrinas de demonios enseñadas por hijos del diablo, por embusteros patológicos que van a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos católicos, que es lo que está haciendo este engendro del diablo, este enviado de Satanás, llamado Luis Toro. Seguimos. Y qué raro, porque las mujeres judías parían cada año. Tenían que estar dando a luz cada año. Fíjense la mentira de decirlo. Dice, no, es que Jesús ahí dice el texto que tenía 2 anitos. ¿Que dónde lo dice? Subnormal, que usted es un pobrecito subnormal y embustero patológico. ¿Dónde dice el pasaje bíblico que tuviera Jesús 2 anitos? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo único que dice es que el malvado rey Herodes ordenó matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. ¿Dónde dice el texto que Jesús tenía 2 anitos? Eso, plagaitas, ¿verdad que no lo dice? Pues para que vean lo embustero que es este enviado de Satanás, este hijo del diablo llamado Luis Toro. Seguimos. Porque querían que viniera el Mesías. Jesús tenía 2 años. Versículo 13. Para ver. Jesús tenía 2 años. Jesús tenía 2 años. ¿Que dónde lo dice subnormal que tenía 2 anitos? ¿Dónde lo dice el pasaje bíblico que he leído? A ver, soplagaitas, ¿dónde dice que tenía 2 años? ¿Verdad que no lo dice? Lo que dice es que ordenó matar a Herodes a todos los niños de Belén menores de 2 anitos. No dice que Jesús tuviera 2 anitos. Seguimos. ¿Cuántos hijos tenían cuando tuvieron que huir a Egipto para que el rey no los matara? Que mataron a todos los niños menores de 2 años. Vamos a ver cuántos niños tenía José y la Virgen María. Porque los protestantes dicen, Jesús tuvo más hijos. Vamos a ver si la Biblia lo dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al... Aquí. Levántate y toma al niño. ¿Cuántos niños? Otra vez. Y toma al niño y a su madre. ¿Cuántos hijos tenían? Este tío es un subnormal, está claro. Luis Toro es un enfermo mental. ¿Cuánto dice que tenía? 1. Pues claro, porque ahí se menciona al primero, idiota. Al primer bebé, al primer niño que tuvieron José y María y que era Jesús. El hijo primogénito de María. Su hijo primogénito, como se le llama en el Evangelio. El primero en nacer. ¡Idiota! Y lógicamente se menciona ese relato de que el primer hijo, que fue Jesús, pues para que el rey Herodes no le matara, huyeron a Egipto. Y luego una vez que Herodes murió, regresaron a Tierra Santa. Payaso. Se habla de uno, pues claro, porque fue el primero en nacer, que fue Jesús. Claro que se menciona solo a uno. No se menciona al resto de hijos de María, de hermanos carnales de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no habían nacido, enfermo, usted está enfermo de la cabeza, no habían nacido, pero luego sí, luego nacieron. Y luego en otros muchos pasajes del Evangelio sí que se mencionan a esos hermanos carnales de Jesús, como vamos a ver luego, bien clarito con las Sagradas Escrituras. Seguimos. Otra vez. Y toma al niño y a su madre. ¿Cuántos niños tenían? ¿Y cuántos años tenía Jesús? Ahí se supone que ya había nacido el otro. Bueno, todavía no había nacido el otro. Y aquí se... ¿Sabe? Todo esto viene a raíz de esa mentira que se ha inventado este hijo de Satanás, de que Jesús tenía 2 anitos cuando el rey Herodes ordenó matar a los bebés, a todos los bebés de Belén. Se ha inventado, no, ahí dice el texto que Jesús tenía 2 años. Que no, soplagaitas, imbécil, que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que Jesús tuviera 2 anitos cuando el rey Herodes dio esa orden de asesinar a los niños. No lo dice. Dice que ordenó matar a todos los niños menores de 2 anitos. Decir que ahí Jesús tenía 2 anitos es una asquerosa mentira del diablo que se ha inventado este engendro de Satanás, este hijo de la gran ramera de Roma que es Luis Toro. Seguimos. ¿Se fueron para dónde? Para Egipto. Ah, ya. Los otros hijos nacieron en Egipto. Vamos a ver. Le vamos a seguir los pasos. A ver dónde parió la Virgen María a los otros hijos. Porque de aquí se van para Egipto. Agarra al niño y a su madre y se van para Egipto. Vamos a ver hasta cuándo van a estar en Egipto. Y huye a Egipto. Se van para Egipto. Y permanece allá. ¿Hasta cuándo? Atención, ¿hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ajá. Buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. ¿Y los otros niños lo dejó? ¿O al otro hijo lo dejó?
Pero subnormal, si no habían nacido los otros niños de María, ¿cómo los va a mencionar? Retrasado mental. Si no habían nacido todavía, Jesús fue el primero en nacer. Todavía no habían llegado el resto de hermanos carnales de Jesús. No, ahí solamente por lógica se refiere a Jesús, porque fue el primero, el hijo primogénito, el primero en nacer de María. Por eso no se mencionan al resto de sus hermanos, porque todavía no habían nacido. Enfermo mental, tarado, que es usted un tarado mental, que tiene menos cerebro que un mosquito, usted y el resto de focas paposas, de focas católicas que la aplauden como auténticos subnormales. Son auténticos enfermos mentales estos falsos cristianos católicos. Dicen, no, es que ahí no se mencionan los hermanos de Jesús. No se mencionan los otros hijos de María, pero ¿cómo se van a mencionar enfermo mental si todavía no habían nacido? Idiota, que usted está mal de la cabeza. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este cura, de este enfermo mental. Tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. y se fue a Egipto. Y estuvo allá A ver. Atención. ¿Hasta cuándo estuvo en Egipto? Atención. hasta la muerte de Herodes. ¿Hasta cuándo estuvo en Egipto? Hasta la muerte de Herodes. Supuestamente Herodes murió 2 años después. O sea que los niños no nacieron ahí, sino los niños, los hijos de María, nacieron ¿dónde? En Egipto. Porque el niño tenía 2 años y se fueron a Egipto hasta la muerte de Herodes, que fue 2 años después. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo 19. Cuando muere Herodes, 2 años después. A ver, si Jesús tenía 2 años, se van a Egipto, Herodes muere 2 años después. ¿Cuántos años entonces tiene Jesús? 2 y 2, 4. Pues vamos a buscarlo en Egipto. A ver cuántos hijos parió María en Egipto. El 19. Pero después de muerto Herodes, 2 años después, el niño tiene 4 años. Después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Fíjese que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que Jesús tenía 4 años. ¿Dónde lo dice? A ver, mamarracho. ¿Dónde dice que Jesús tenía 4 años? Embustero. Aquí dice, pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Dónde dice que hay el niño Jesús? ¿Dónde dice que Jesús tenía 4 años? Mamarracho, ¿verdad que no lo dice? Para que vean cómo mienten, cómo añaden, falsifican las sagradas escrituras estos hijos del diablo para su propia perdición, para su propia condenación, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte. Lo que hacen es añadir, falsificar la escritura, que son expertos en hacerlo estos falsos cristianos, como por ejemplo este mamarracho, este enviado del mismísimo Satanás llamado Luis Toro, ya que el texto no dice por ninguna parte que Jesús tuviera 4 añitos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. en Egipto. Vamos a ver qué le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre. ¿Y los otros hermanos de Jesús? ¿Qué le dijo el ángel cuando el niño tenía 4 años? Pero ¿cómo se va a hablar de los otros hermanos de Jesús subnormal si todavía no habían nacido? Idiota. No habían nacido, por eso es que no se mencionan, solo se menciona a Jesús, así de sencillo. Seguimos. Levántate, toma al niño y a su madre. ¿Y los otros hermanos de Jesús? Así se le tumba la mentira a los protestantes. Están en Egipto 4 años. No, así se desenmascara la mentira que usted, hijo de Satanás, dice. Así es como se desenmascara. Con esto que estoy diciendo en este vídeo. Payaso, que es un payaso. Cínico, mentiroso, hipócrita, que tiene una hipocresía nauseabunda, vomitiva, es lo que tiene usted. Asqueroso hipócrita. Aquí no habla para nada de lo que usted está diciendo, de que Jesús tuviera 4 añitos. ¿Dónde dice que tuviera 4 añitos? Payaso, imbécil. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Debería tener 4 hijos. ¿O no? La Biblia hubiese dicho, toma a los niños con su madre. Pero aquí habla de un solo niño, toma al... O sea, para que vean la enfermedad que tiene este sujeto. O sea, resulta que los otros hijos de María, los otros hermanos carnales de Jesús no habían nacido, y va este idiota y dice, ¿dónde se mencionan los otros hijos de María? Pero ¿cómo se van a mencionar subnormal si no habían nacido todavía, payaso? Este tío está como una cabra. Seguimos. El niño y a su madre y vuelve, porque ya Herodes
Murió. Entonces, a los 4 años Jesús todavía no tenía más hermanos. María no tenía más hijos. Pero los protestantes dicen, sí, María tuvo más hijos. Muéstrame, ¿lo dejó en Egipto? Pues claro que eso lo voy a demostrar dentro de unos minutos. Payaso, con el propio Evangelio, con las Sagradas Escrituras, los otros hijos de María, que eran los hermanitos carnales de Jesús. Sus hermanos menores, claro, porque Jesús era el mayor. Él fue el primero en nacer, fue el primogénito. Y los otros hermanos que vinieron después, pues lógicamente eran menores que Jesús en edad. Seguimos. La Biblia dice, le trajo el hijo a María y dejó los otros hijos allá en Egipto. ¿Mala madre? ¿O qué pasó? ¿O se murieron en el paso ¿de qué? Dariel. El satanismo, la mentira y el satanismo de este enviado de Satanás, de este cura católico llamado Luis Toro, ya es que raya con la locura, con lo máximo, con el sumum de subnormalidad y de fanatismo, de imbecilidad, de mentira, es que raya con la locura total. Con lo que está diciendo, los argumentos que está dando este enviado de Satanás son tan estúpidos, tan falsos, son tan diabólicos, que ya es el sumum, lo máximo de la subnormalidad y de la locura. ¿Cómo se van a mencionar a esos hermanos de Jesús, a esos otros hijos de María, si todavía no habían nacido? O sea, es de pura lógica. Como yo tengo 3 hermanos, yo fui el primero en nacer. Yo nací en primer lugar, soy el primogénito de mis padres. Y viene una persona, un subnormal, y dice, no, la madre de Tito Martínez solamente tuvo un hijo, que era Tito Martínez, no tuvo más hijos. Porque el texto dice que Cristo, que el Señor, que Tito Martínez fue el primero en nacer, tuvo uno nada más, por tanto, mi madre tuvo un hijo, no, tuvo 3, pero yo fui el primero en nacer, y luego vinieron 2 más, así de sencillo. Pues lo mismo ocurre con José y María. María tuvo un hijo primogénito, que era Jesús, el primero en nacer, y luego vinieron más, los cuales nacieron ahí en Tierra Santa, no nacieron en Egipto, nacieron en Tierra Santa. Se les menciona claramente el Evangelio, los hermanos y las hermanas de Jesús, que siempre acompañaban a María. A María, lógicamente, iban con su madre. Sus hijos, pues iban con su madre, lógicamente, y Jesús era el hermano mayor, el hijo primogénito, así de sencillo. Eso es lo que dice bien clarito el Evangelio, como vamos a ver seguidamente. Vamos a seguir tapando a este mamarracho, a este soplagaita llamado Luis Toro. El paso de la montaña esa, ¿no? De la selva, del Darién, ¿no? Algo así. Suena bonito. Va. Ahora, le voy a comprobar que después de los 4 años tampoco tuvo más hijos María. Hasta los 4 años, nada. Pura mentira de los protestantes. Ahora San Lucas capítulo 2, versículo 45. El niño se pierde en el templo. ¿Cuántos años tenía el niño? 12. ¿Cuántos hermanitos debería tener? 12. Ahora vamos a ver cuántos niños tiene María. Vamos a ver. Se pierde en el templo. Y cuando tuvo 12 años, Aquí está. Ya no son 4, ya son 12 años. O sea que debería tener 11 hermanos. Cada año uno, 11 hermanos. Bueno, vamos a ponerle que no lo parió. O sea, fíjense el argumento tan subnormal que está dando. En este relato, donde se dice que Jesús tenía 12 anitos, lo llevaron sus padres a Jerusalén, solo a Jesús, y él se perdió, se fue por ahí para predicar a los sacerdotes del templo y tal, como dice el relato. Dice el pasaje, Lucas capítulo 2. Voy a leer a partir del 44. Bueno, voy a leer a partir del 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Jesús tenía 12 añitos nada más, era un adolescente, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Cuando José y María le vieron a Jesús, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre, fíjese lo que dice, tu padre, lo subrayo, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Fíjense lo que dijo María. María sabía perfectamente que José era el padre de Jesús. ¿Qué dicen estos falsos cristianos católicos, como este enviado de Satanás llamado Luis Toro? Que José no era el padre de Jesús. Y resulta que María dijo todo lo contrario, que José era el padre de Jesús. Cuando habla de padre, lógicamente se refiere a padre biológico, padre carnal. ¡Lo sabía María! Toro mentiroso, payaso. María lo dijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. Claro, es que estos falsos cristianos católicos dicen creer en María, pero es mentira. No creen en María estos hijos del diablo, estos falsos cristianos. No creen en María, porque si realmente estos enviados, estos curas enviados por Satanás, creyeran en María, la que llaman la Virgen María, pues creerían lo que dice este texto que acabo de leer. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Te hemos estado buscando con angustia. Tu padre y yo. María sabía perfectamente que José era el padre real de Jesús. No eso de padre adoptivo, como dicen estos enviados de Satanás, estos curas. ¿Dónde habla aquí de padre adoptivo? ¿Dónde se dice que José era el padre adoptivo de Jesús? ¿Lo dice en alguna parte? No. Le llama tu padre. María sabía perfectamente que José era el padre biológico, carnal de Jesús. Si no, Jesús no podría ser el descendiente biológico del rey David. No podría ser el verdadero Mesías de Israel, porque para ser el verdadero Mesías de Israel tenía que descender biológicamente, físicamente del rey David. ¿Y quién era José, el esposo de María? ¿Era José el hijo de David? Por supuesto que sí, lo dice Mateo capítulo 1, verso 20. Le dijo el ángel: José, hijo de David. José, no María. No va a encontrar usted ni un solo versículo en el Evangelio donde se diga que María fuera también hija de David. Ni uno. Solo José era el hijo de David, el descendiente biológico del rey David. Y como José era el padre de Jesús, entonces Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal biológico del rey David. Y esto que estoy diciendo lo sabía la propia María. Lo dijo bien clarito en este pasaje, Lucas 2:48. Tu padre y yo te hemos estado buscando. José era el padre biológico carnal del propio Jesús. Lo dijo María. Tu padre y yo. Jesús tenía un padre humano, que era José, y una mamá humana, que era María. Tenía un padre celestial también, evidentemente, que fue quien le envió a la tierra, y que es el Dios Padre. Jesús tenía dos padres, su padre celestial y un padre humano que era José, el hijo de David, el descendiente carnal del rey David. ¿Queda clarito? Esto es lo que dice el Evangelio y esto es lo que rechazan estos enviados de Satanás, estos embusteros patológicos como el cura este endemoniado llamado Luis Toro. Aquí lo tenemos. Era el padre humano de Jesús. No se hablan de los otros hijos de María. ¿Por qué? Porque en este viaje que hicieron José y María a Jerusalén, solo llevaron a Jesús. Solo se menciona a él, no se menciona al resto de hermanos de Jesús, por la sencilla razón de que este viaje, repito, José y María únicamente llevaron a Jesús, no al resto de los hermanos, que eran pequeñitos, tenían pocos años, lógicamente se quedarían con algún familiar, con familiares de José y de María.
y llevaron solamente a Jerusalén a Jesús, así de sencillo. O sea, el argumento que da este enviado de Satanás, llamado Luis Toro, de que María no tuvo más hijos, porque aquí en Lucas capítulo 2, cuando Jesús se fue a predicar ahí al templo de Jerusalén, solo se menciona a Jesús y no se menciona al resto de hermanos carnales de Jesús. Eso es un argumento que solamente lo puede dar un auténtico subnormal, porque sencillamente lo que hicieron José y María es llevar en este viaje a Jesús, que ya era mayorcito, ya era un adolescente, tenía 12 años, y por eso es que decidieron llevar únicamente a Jesús, y solamente por eso se menciona a él, no al resto de hermanos de Jesús, que sí que se mencionan en otros pasajes del Evangelio, como vamos a leer, como voy a demostrar dentro de unos minutos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo, de este embustero patológico llamado Luis Toro. Entonces vamos a ponerle que no tuviera 11, vamos a ponerle que tuviese 9. El más grandecito todavía tenía 9 años, tenía que estar buscando al hermanito también, porque todos iban, toda la familia iba al templo. Ahorita, por ejemplo, los que tienen la costumbre de ir al templo, a la procesión en familia, todos, así también en el Antiguo Testamento. Ahora oigan, cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén. Porque sería absolutamente ridículo pensar que todos los hermanos pequeños de Jesús, todos acompañaron a José y a María para subir a Jerusalén, no. ¿Cómo iban a llevar a un niño, por ejemplo, de 2, de 3 años, de 4 años, que es muy pequeño? Los dejarían sencillamente para que los cuidaran los parientes de José o de María. Así de simple. Y solamente llevaron, en ese viaje que hicieron a Jerusalén, llevaron a Jesús, nada más. Los otros niños pequeños, pues se quedarían cuidándolos los parientes de María y de José. Así de sencillo. Eso fue lo que ocurrió, porque estos hermanos biológicos, carnales de Jesús, sí que son mencionados en otros pasajes del Evangelio, como voy a demostrar después, como vamos a ver después. Seguimos. Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Y los otros hermanos? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y le buscaban entre los parientes y conocidos. Observa atentamente. José y María tenían parientes carnales y conocidos por los otros hermanos que eran chiquititos, los otros hermanos pequeños de Jesús, los otros hijos de María y de José, pues los dejarían al cuidado de esos parientes, así de sencillo. Y solo llevaron a Jesús, que tenía 12 años, porque era el mayor, era el primogénito y podía perfectamente viajar con ellos en ese viaje que hicieron a Jerusalén. Así de sencillo. Sería totalmente estúpido, ridículo pensar que María se llevó a todos los 7 hijos chiquititos, a todos los bebés, en ese viaje que hicieron a Jerusalén. Eso es ridículo. Eso es falso. Sencillamente solamente quisieron llevar a Jesús, que era el mayor, era el hijo mayor. Seguimos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Aquí viene. ¿Qué le dijo su madre? Atención, atención. Vamos a ver si tenía más hermanos. Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? ¿Por qué nos ha hecho así? He aquí. Vamos a ver cuántos hermanos tenían y lo andaban buscando. Vamos a ver. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y los otros. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Jaque mate total, queda totalmente destruida la doctrina satánica y repugnante de la perpetua virginidad de María, inventada por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. María sabía perfectamente que José, su esposo José, porque estaban casados, recuerde, su esposo José era el padre carnal, el padre biológico de Jesús. María lo dije, lo que pasa es que estos engendros del diablo, como Luis Toro, estos falsos cristianos católicos, no creéis en María, payasos, no creéis ni siquiera en María, a la cual vosotros endiosáis, decís que es la madre de todos nosotros, que intercede por nosotros en el cielo, y no creéis en ella, hijos de Satanás, porque María lo dijo bien clarito, dijo que José
era el padre de Jesús. Punto y pelota. María y José eran los padres carnales, los padres biológicos de Jesús. Así de sencillo. Eso es lo que enseña bien clarito el Evangelio y eso es lo que enseñó la mismísima María, la esposa de José, como acabamos de ver en las Sagradas Escrituras. Seguimos. Nosotros, hermanos, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y dónde estaban los otros hermanos? Sencillamente estarían con los parientes de José y de María al cuidado de ellos, porque eran pequeñitos, idiotas. Solo se llevaron a Jerusalén al hijo mayor, que era Jesús, que tenía 12 años. No podían llevar a toda la prole, a todos los hijos, en ese viaje que hicieron a Jerusalén. Soplagaitas. Por eso es que únicamente se menciona a Jesús, porque él tenía 12 años. Era un adolescente y perfectamente podía viajar con sus padres, con José y con María, y por eso es que no se mencionan el resto de hermanitos, porque sencillamente en ese viaje no fueron con sus padres, solamente decidieron llevar a Jesús, que era el mayor, el primogénito. Seguimos. Los protestantes, en el afán que tienen de odiar a María, dicen que María tuvo mucho. ¿En el afán que tienen los protestantes de odiar a María? ¿Usted ha escuchado a algún evangélico diciendo que odian a María? O sea, fíjense el satanismo que tiene este engendro de Satanás, este enviado del diablo llamado Luis Toro, este cura endemoniado, acusar a los llamados evangélicos, a los protestantes, de que ellos odian a María. Yo he sido 13 años evangélico, protestante, imbécil, y jamás he escuchado a ni un solo evangélico decir que ellos odian a María. Subnormal, que usted es un auténtico subnormal endemoniado, calumniador al servicio del mismísimo diablo, el gran calumniador. Jamás ni un solo protestante, ni un solo pastor, ni un solo evangélico va a decir que ellos odian a María. ¿Cómo van a decir que odian a María? Subnormal. Si era la madre de Jesús y la esposa de José, ¿cómo van a decir que la odian? Retrasado mental, embustero. Ustedes son los que odian a María y no creen en ella, porque María fue bien clara, lo dijo. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Y ustedes no creen eso. No creen en María. Cuando dijo que José era el padre de Jesús, no creen en ella. Ustedes son precisamente los que odian y aborrecen a María, no los protestantes. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás llamado Luis Toro. Muchos hijos. Que tuvo hijos de José, de Alfeo, de Zebedeo, del soldado romano. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Eso es mentira. Pero la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Oh, sí. Entonces son hijos de María. Oh, no. ¿Que tuvo más hermanos? Sí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. No tuvo 6. No tuvo 7 hermanos. No tuvo 10. No tuvo 100. No tuvo 200. No tuvo 300. No tuvo 400. Vamos a ver cuántos hermanos tuvo Jesús. Oigan, para que vea cómo se le quita la mentira, se le tumba la mentira a los protestantes. ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí. ¿María tuvo más hijos? No. ¿La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos? Sí. Pongan cuidado cuántos hermanos tuvo. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos? 500. No. Subnormal, ahí se refiere a 500 hermanos en la fe, idiota. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, aparece la palabra hermanos, hay que mirar el contexto. Subnormal se puede referir a hermanos en la fe, a hermanos de raza o a hermanos biológicos, carnales, imbécil. Es el contexto lo que lo dice. Y ahí cuando dice que Jesús, después de resucitar, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿a qué se refiere? ¿A hermanos biológicos? ¿A hermanos carnales? ¿Subnormal? Se refiere a hermanos en la fe, hermanos en la verdadera doctrina, imbécil, no hermanos biológicos, no hermanos carnales, tarado. Adelfos, que es la palabra que significa hermanos, la palabra griega adelfos, es traducida por hermanos. Hay que mirar el contexto retrasado para ver a quién se refiere, si a hermanos en la fe
o a hermanos carnales, a hermanos biológicos. Y cuando miramos el contexto y se habla de los hermanos de Jesús, como vamos a ver después con todos esos pasajes del Evangelio, se refiere a hermanos biológicos, a hermanos carnales de Jesús, que siempre acompañaban a su madre, como es lógico, a María. Iban con María, estos hermanos de Jesús, y por lo tanto eran los demás hijos que tuvo María con su esposo José, eran hermanos biológicos de Jesús, hermanos carnales. Y otras veces la palabra griega delfos, hermanos, cuando se aplica a hermanos en la fe, no se refiere a hermanos biológicos, a hermanos carnales, se refiere a hermanos en la fe, como ese texto que acaba de citar este soplagaitas de 1 Corintios 15, que Jesús después de resucitar se apareció a más de 500 hermanos en la fe. Se refiere a hermanos en la fe, idiota, no hermanos carnales, no hermanos biológicos. Este tío de verdad es un auténtico subnormal, un enfermo mental total, el Luis Toro. Es un tipo tan necio, tan repugnantemente hipócrita y estúpido, que no sabe diferenciar cuando la Biblia habla de hermanos en la fe o habla de hermanos biológicos, hermanos carnales. Lo diferencia bien clarito la Biblia, y esto lo sabemos por el contexto, donde aparece ahí la palabra hermanos. Cuando está relacionado con María, la madre de Jesús, se refiere a hermanos biológicos, a hermanos carnales que acompañaban a su mamá, a María, como vamos a leer después. Cuando se refiere a hermanos en la fe, como 1 Corintios 15, esos 500 hermanos a los cuales apareció Jesús, al mismo tiempo, ¿a quién se refiere? Pues a hermanos en la fe, a cristianos, a hermanos en la fe, no se refiere a hermanos biológicos. Vamos a seguir tapando la bocaza de este enviado de Satanás, llamado Luis Toro. 500 no. Ahí sí. A más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos? A más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos? A más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. Pregunto, ¿alguno de ustedes cree que una mujer puede parir más de 500 hijos? O sea, una respuesta así solamente lo puede dar un auténtico enfermo mental. O sea, este subnormal está diciendo que esos hermanos, esos 500 hermanos, eran hermanos biológicos y que María no pudo haber tenido 500 hijos. Subnormal. Si es que el texto está hablando de hermanos en la fe, no está hablando de hermanos biológicos. Este tío, de verdad, el Luis Toro es un auténtico gilipollas, pero vamos, elevado a la 10ª potencia. Es un pobrecito subnormal el Luis Toro que está llevando a la condenación, al lago de fuego, va a llevar a millones y millones de falsos cristianos católicos a los cuales él ha engañado y sigue engañando con estas patrañas, con esa espantosa doctrina de demonios, de decir que María decidió permanecer virgen siempre hasta el fin de sus días. O sea, que le dijo a su esposo José, mira, tú eres mi esposo, José, estamos casados, pero no se te ocurra tocarme, no se te ocurra tocarme sexualmente, que yo he decidido permanecer virgen hasta el fin de mis días. Esa es la espantosa blasfemia y doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe, por estos falsos cristianos al servicio de Satanás, como lo es, por ejemplo, este engendro del diablo, este embustero patológico llamado Luis Toro. Seguimos. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Esas son las mentiras de los protestantes que engañan a los tontos y católicos ignorantes. Mañana se hará protestante. La Santa Madre Iglesia nunca nos ha engañado ni nos va a engañar. La doctrina de la Santa Madre Iglesia está clara y fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y usted y yo podemos creerlo a ciegas sin ningún problema. Es impresionante, queridos amigos y hermanos. Bueno, ya ha terminado el satánico y estúpido vídeo de este engendro del diablo llamado Luis Toro. Vámonos de nuevo al libro que escribí, a este libro tan importante sobre toda la verdad sobre María. Y mire, voy a leer unas cuantas cosas, vamos a ver cómo en el Evangelio se habla de estos hermanos biológicos, estos hermanos carnales de Jesús, y que evidentemente eran hijos de José y María. Estaban casados. ¡Estaban casados, idiotas! ¡Casados! Y lo más normal, lo más natural dentro del judaísmo, de los matrimonios judíos, es que tuvieran muchos hijos.
enfermos, que están enfermos de la cabeza. José y María, un matrimonio judío, hebreo, pues tuvieron más hijos y Jesús fue el primero en nacer, el hijo primogénito, y luego se mencionan a los otros hijos de María, a esos otros hermanos de Jesús, eran menores que él, evidentemente nacieron después de él, pero se les menciona bien clarito a sus hermanos y a sus hermanas, porque tuvo tanto varones como hembras. Vamos a verlo con los pasajes que vamos a estudiar. Bueno, primero tenemos aquí el pasaje de Mateo 1:25, dice, pero no la conoció, o sea, José no se acostó con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya lo estuvimos viendo en el verso 18, que voy a leer otra vez, cómo lo dice bien clarito. Dice que cuando se juntaron, antes de que se juntaran, antes de que José y María tuvieran relaciones sexuales, se halló que María había concebido del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Vámonos otra vez al verso 18 para desenmascarar esta espantosa doctrina de demonios enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Mire, Mateo 1:18, aquí lo tienen. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, con María su madre, con José, estaban desposados, es decir, estaban casados, eran un matrimonio. Antes que se juntasen, ahí está la clave en esta frase, antes de que tuvieran relaciones sexuales, lo está diciendo bien claro Mateo, que tuvieron relaciones sexuales, que se juntaron. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios, porque eso es el Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo, dice la Biblia bien claro. Es la fuerza activa de Dios. No es ninguna tercera persona divina, como enseñan estos falsos cristianos católicos. Es este poder de Dios. Había concebido por el poder de Dios. Antes de que José y María se juntasen, antes de que tuviesen relaciones sexuales, y lo dice bien clarito, paposos descerebrados. Y aquí, en el verso 25, viene a decir lo mismo, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, lo ve, el primero en nacer. Si Jesús fue el primero en nacer, significa que vinieron más. Por eso se le llama el primogénito y le puso de nombre Jesús. Fue el primero, luego vinieron más hijos de este matrimonio entre José y María. ¿Quiénes eran estos hijos de María, estos hermanos biológicos de Jesús? Pues vamos a verlo en los siguientes pasajes que voy a leer. Mire, pongan atención. Cuando el Evangelio dice que Jesús era el primogénito de María, el primer niño en nacer, sin ninguna duda significa que luego María tuvo con José, con su esposo José, pues más hijos, cuyos nombres son mencionados en el Evangelio, como vamos a ver seguidamente. 4 varones y al menos 2 hembras, como voy a demostrar ahora bien clarito. Y estos otros hermanos de Jesús no eran primos, como pretende hacernos creer la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica. No eran primos de Jesús, eran hijos biológicos de María y de José. Miren, vámonos a, por ejemplo, a leer en primer lugar, vamos a leer un salmo. Salmo 69, versos 8 y 9. Dice, he sido extraño de mis hermanos y extraño, ¿qué dice aquí? A los hijos de mi madre. Hijos de mi madre, es una profecía mesiánica, refiriéndose a Jesús. Extraño de mis hermanos, hermanos biológicos, evidentemente, hermanos carnales. Y extraño a los hijos de mi madre, indicando así que María, esta madre, tuvo más hijos. Lo dice bien clarito el Salmo 69, versos 8 y 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta tremenda profecía mesiánica, ¿quién la cumplió? La cumplió Jesús, tal como podemos comprobarlo. Si lee usted en Juan capítulo 2, verso 17,
y en Romanos capítulo 15, verso 3. Observe cómo en este salmo, que es un salmo mesiánico, habla bien clarito de los hermanos carnales, de los hermanos biológicos de Jesús. Y para dejar bien claro que eran hermanos biológicos, dice el pasaje, los hijos de mi madre. Repito, los hijos de mi madre. Indicando así, de forma absolutamente irrefutable, que María, la esposa de José, tuvo más hijos, evidentemente con su esposo José, el hijo de David. Y estos hijos biológicos de María y de José al principio pues no creían en Jesús, como dice el Evangelio, eran extraños para él, extraños para Jesús, como dice el Salmo 69. Y tal como dice ese salmo mesiánico y confirmado en Juan capítulo 7, versos 3 al 5, que dice que ni aún sus hermanos creían en él, sus hermanos carnales. No está hablando evidentemente de hermanos en la fe, está hablando de sus hermanos biológicos. Ni aun ellos al principio creían en Jesús. Luego, después de resucitar a Jesús, ya sí que creyeron en él. Pero en esa época, en ese tiempo, todavía no creían en Jesús. Lo dice Juan, repito, capítulo 7, versos 3 al 5. Y este Salmo 69 es una prueba bíblica absolutamente irrefutable, pues que demuestra que María no solamente tuvo a Jesús, sino que además tuvo más hijos biológicos, los cuales nacieron después de Jesús. Después. Y estos hijos biológicos de María, pues no creían en Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús, no creían en él, lo dice ahí, bien clarito en Juan capítulo 7. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, de la llamada perpetua virginidad de María, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad, enseñada por esta religión apóstata, falsa, idolátrica, diabólica, que es la Iglesia Católica Romana, a la cual sirve este enviado de Satanás, este cura llamado Luis Toro. Mire, vamos a ver que estos hermanos biológicos de Jesús eran eso, hermanos carnales, biológicos. No eran primos, como voy a demostrar ahora seguidamente, y que viene explicado aquí en el capítulo 5 de este importantísimo documento que escribí y que lo puede ver en la dirección que aparece en la descripción de este vídeo. Miren, pongan mucha atención. Miren, vamos a desenmascarar esa gran mentira enseñada por el cura Luis Toro y por su iglesia satánica, la Iglesia Católica Romana. Primero voy a leer los pasajes bíblicos donde se mencionan a estos hermanos carnales, hermanos biológicos de Jesús, y estos pasajes pues los voy a ir comentando. Primer texto que vamos a leer, abran su propia Biblia, si es que la tiene, en Mateo capítulo 12, y voy a leer del 46 al 50. Vamos a leerlo. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, repito, su madre y sus hermanos, da cuenta, esos hermanos biológicos de Jesús, están conectados con María, con la madre de Jesús. Sencillamente, estos hermanitos de Jesús acompañaban a su madre, a María, iban con ella. Su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, dice, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Ahí lo tenemos. Está diferenciando, fíjese bien, los hermanos carnales de Jesús, que acompañaban a su mamá, a su madre María, los diferencia de sus discípulos, de sus hermanos en la fe, ¿lo ve? La palabra hermanos en el Nuevo Testamento, en griego, adelphos,
puede significar cosas diferentes. Se puede referir a hermanos en la fe, como eran sus discípulos, o a hermanos carnales, a hermanos biológicos, que lógicamente acompañaban a su mamá, a su madre María, como ocurre en este pasaje que acabo de leer. Iban con su madre, algo que sería completamente ridículo si esos hermanos carnales de Jesús, sus hermanos pequeños, fueran sus primos. No tendría sentido, sería absurdo. Eran sus hermanos biológicos, los demás hijos de María y de su esposo José. Si se menciona a la madre, si se menciona a María, es lógico que los que acompañaban a su madre, pues fueran sus hijos, hijos biológicos, no sus sobrinos. Están enfermos de la cabeza los católicos. Se refiere a hermanos carnales, eran hijos biológicos de José y de María, no eran primos de Jesús, eran sus hermanos carnales. ¿Queda clarito? La palabra griega que se utiliza, repito, en esos pasajes es adelphos. Aquí lo leemos. Vamos a ver lo que significa en la famosa concordancia de palabras griegas de Strong, la palabra griega adelphos. Aquí lo tenemos, es la número 80. Adelphos, hermano, y puede referirse a un hermano cercano o remoto. Eso es lo que significa adelphos. La palabra hermano se puede interpretar en la Biblia además de diferentes maneras. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, la palabra hermano se puede referir a un hermano carnal, hijo de la misma madre, como leemos en Génesis, aquí lo tenemos, Génesis capítulo 4, verso 2, capítulo 14, verso 12, Mateo 4, 18, etcétera, etcétera. También la palabra hermano se puede referir a un pariente cercano, como por ejemplo a un sobrino o a un primo. Esto lo leemos, por ejemplo, en el relato de Lot, que era el sobrino de Abraham, y Abraham le llamó hermano a su sobrino, a Lot. Era sobrino de Abraham, Génesis 11, 27. Abraham le llamó hermano, Génesis capítulo 13, verso 8. Y era su sobrino. Es decir, la palabra hermano, según la Biblia, se puede referir a un pariente, que puede ser cercano o puede ser un pariente lejano. En estos casos, la palabra hermano se refiere a un pariente. Se puede referir a un hermano carnal biológico, o se puede referir a un sobrino o a un primo. La palabra hermano también es utilizada en la Biblia para referirse a un parentesco de raza. ¿Y esto dónde lo vemos? Pues esto lo vemos también en pasajes como Hechos 2:29. Puede haber también un parentesco. La palabra hermano se puede referir a un parentesco espiritual, es decir, hermanos en la fe, como somos los verdaderos cristianos, hermanos en la fe. Como cuando dice ese pasaje de 1 Corintios 15, que Jesús, después de resucitar, se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. ¿Qué eran? ¿Hermanos biológicos? No, hermanos en la fe. ¿Dónde aparecen hermanos en la fe? Adelphos, en griego, adelphos en la fe. Hechos 6:3, 9:30, 15:3, Romanos 1:13, entre otros muchos pasajes más que aparecen en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, como ya he demostrado, la palabra hermano se puede referir en la Biblia a un hermano carnal, a un hermano biológico, se puede referir a un pariente, como por ejemplo a un primo, a un sobrino, y también se puede referir a su propio pueblo, hermanos de raza, como el pueblo hebreo, y también se refiere a hermanos espirituales, es decir, a hermanos en la fe. Por lo tanto, para saber a qué tipo de hermanos se refiere cuando dice que ahí María y sus hermanos querían ver a Jesús, ¿cómo sabemos a qué tipo de hermanos se refiere? Pues viendo el contexto, ¿con quién iban esos hermanos de Jesús? ¿A quién acompañaban? ¡A María! ¡A su madre! María y los hermanos de Jesús, pues lógicamente acompañaban, iban juntos, iban con su madre María, eran hermanos biológicos de Jesús, ni eran primos, ni eran hermanos en la fe,
eran hermanos carnales que al principio pues no creían en Jesús. Durante el tiempo del ministerio de Jesús no creían en él, lo dice Juan capítulo 7. Y luego esos hermanos carnales de Jesús, hijos de José y de María, ahí así que se convirtieron al Señor, se convirtieron a Jesús. En fin, todo esto lo explico de forma mucho más amplia. Para terminar ya este vídeo, voy a leer otro pasaje, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 54 al 56. Miren, pongan atención. Verán lo que dice. Y venido a su tierra, Jesús a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos biológicos carnales que tenía Jesús. 4 varones. Y luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que también tenía hermanas. No se dice el número de hermanas que tenía, pero habla en plural. Hermanas. ¿De dónde pues tiene es decir Jesús, todas estas cosas? Este pasaje de Mateo nos da todavía más detalles, mucho más detalles de esos hermanos biológicos, de esos hermanos carnales de Jesús, ya que se dan los nombres de 4 hermanos varones, aquí lo acabamos de leer, y también se mencionan todas sus hermanas, es decir, tenía más de una hermana, que podían ser 2 hermanas, 3 o 4, es decir, tuvieron muchos hijos, José y María, matrimonio judío, que estaban casados, eran un matrimonio, y como es lógico, como es normal, en el mundo judío, tuvieron bastantes hijos, y Jesús fue el primogénito, fue el primero en nacer. Observe que estos hermanos de Jesús están mencionados juntamente con María, iban con María, indicando así de forma irrefutable que eran hijos biológicos de José y de María, de este matrimonio. No eran sobrinos de María, como pretenden hacernos creer estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos. Repito, no eran sobrinos de María, sino que eran sus hijos fruto de esa unión sexual que tuvo con su esposo José, porque se unieron sexualmente. Lo dice Mateo capítulo 1, verso 18, como ya leímos. Antes de que se juntasen, se halló que María había sido concebida por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Antes de que se juntasen, es decir, que Mateo dijo bien clarito que José y María se juntaron, tuvieron unión sexual. Lo dice Mateo 1:18 bien clarito. Los falsos cristianos católicos no creen en la Biblia de ninguna manera. Vamos a leer otro pasaje, vamos a leer otro texto del Evangelio, donde se habla de estos hermanos biológicos carnales de Jesús, y que acompañaban, como es lógico, a María, a su madre. Lucas capítulo 18, versos 18 y 20. Entonces su madre y sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús, vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Exactamente lo mismo que leímos en el pasaje anterior. Los hermanos de Jesús están unidos a su madre María, la acompañaban, indicando así que esos hermanos eran hermanos biológicos de Jesús. Eran hijos de María y de José y de María, de este matrimonio. Juan capítulo 2, verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, es decir, Jesús, su madre, sus hermanos, y mira lo que dice ahora, y sus discípulos, haciendo una clarísima diferencia entre sus hermanos carnales, sus hermanos biológicos, y sus discípulos.
Aquí lo dice bien clarito. María acompañada por sus hermanos, lógico. Esos hermanos carnales de Jesús acompañaban a su madre, a María. Eran hijos biológicos de José y de María. Bajaron todos ellos juntos a esta fiesta de bodas, las bodas de Caná. Era una fiesta, era un banquete que se hizo, y fueron, repito, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Todos ellos bajaron a la fiesta. Curiosamente no se menciona a José. Estaría trabajando o posiblemente murió, no se sabe. No, a José no se le menciona, pero se menciona bien clarito a los hermanos carnales, a los hermanos biológicos de Jesús, que acompañaron a María y a Jesús y a sus discípulos a esa fiesta de bodas que hicieron ahí, en esa ciudad de Caná. Vamos a leer otro pasaje, por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 14, y ya con esto termino este vídeo. Mire, todos estos perseveraban, esto está ya después de que Jesús resucitó, después de que ascendió al cielo, estaban reunidos ahí en esa casa, y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí tenemos ya a los hermanos biológicos carnales de Jesús, ya se convirtieron a Cristo, creyeron en Jesús y estaban juntamente con su madre y con otros discípulos aguardando, esperando la promesa del Padre. ¿Queda clarito? Los hermanos biológicos de Jesús, como es lógico, acompañaban a su mamá, a María, a la madre biológica de todos estos niños que tuvieron José y María. Hermanos carnales, hermanos biológicos de Jesús, como ya he demostrado en este vídeo. Por lo tanto, con esto ya termino. Les recomiendo que vayan a la descripción de este vídeo y lean atentamente, o pueden escuchar, que lo tienen también aquí en audio, este documento que escribí el 5 de diciembre del año 2016, hace ya bastantes años. Toda la verdad sobre María. Ahí van a encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Así que para terminar, decir a estos falsos cristianos, como por ejemplo a este enviado de Satanás llamado Luis Toro, a que se arrepienta usted de todas las babosadas, de todas las estupideces, de todas las herejías, de todas las blasfemias que usted enseña en estos asquerosos y estúpidos vídeos que usted hace y que están engañando a miles y miles de falsos cristianos católicos como lo es usted, y que los está llevando a la condenación. En el futuro, lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras como lo es usted, Luis Toro. Si alguno todavía no se ha suscrito a este canal mío de YouTube, pues suscríbase y dé a la campanita para que YouTube le avise cuando haya publicado un nuevo vídeo desenmascarando a estos falsos ministros de Cristo, a estos enviados de Satanás, a estos falsos pastores, ya sean de la Iglesia Católica Romana o también falsos pastores protestantes, mal llamados evangélicos, que están enseñando espantosas doctrinas de demonios que van a llevar a la condenación a millones de personas que han conocido la verdad, que la están escuchando y la rechazan. Si no se arrepienten, si no cambian su mentalidad, ya sabe lo que les espera. La condenación en el lago de fuego y azufre mencionado en el libro del Apocalipsis. Les ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.